Daniel, un millón de gracias por estar aquí, un honor y un placer tenerte con nosotros. Eres amigo de la casa y compartimos muchos amigos. Y la verdad es que tu manera de mirar la realidad, la economía y el mundo, nos sentimos muy cercanos a ella y nos honra que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, gracias por invitarme y siempre es un gusto. Y lo comentábamos antes de empezar la sesión, que podéis hacer las preguntas que queráis, que no hay malas preguntas sino malas respuestas, que incluso si hay algo que no he mm, comentado o que consideráis que puede ser interesante analizar, encantado también de hablar de ello. A ver, a mí me gustaría básicamente que entendieseis qué es lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista de la historia global, ¿no? Ah, lo que está pasando en el mundo no es una novedad, ¿no? Estamos viendo cómo se están conformando unos polos diferenciados, uno alrededor de China y uno alrededor de Estados Unidos, que en realidad no es que sean una anomalía, sino que es la vuelta a lo que siempre ha sido la historia de las economías, polos económicos con intereses no muy diferentes, pero sí, digamos que antagónicos en algunas cosas. Y lo que estamos viendo en los últimos años es un avance de volver a eso, ¿no? Ese famoso sueño de la globalización no es que haya desaparecido, porque la globalización es un fenómeno socioeconómico, es un fenómeno que conlleva pues, que aumente el comercio entre los países, que haya muchísima más interacción entre los agentes económicos, etcétera. Pero se había vendido una especie de globalización como un orden económico mundial en el que hubiese una especie de armonía en los objetivos de todos los países y de todos los agentes económicos. Y por supuesto, eso es no solamente imposible, sino que extremadamente peligroso porque termina por generar muchísimo mayor descontento en algunos casos. Bien, disculpad. Por lo tanto, lo que nos enfrentamos en cuanto a economía en el año 2025 no es nada más que un paso más en ese proceso de separación de las economías globales en dos grandes polos. China, con Rusia, Brasil, la India ligeramente, etcétera, tiene un devenir diferente. Y el gran factor que está liderando el proceso económico ahora mismo es, por supuesto, lo más importante que hay en economía. Lo más importante en economía no son los gobiernos, es la cantidad y el coste del dinero. Bien, pues los grandes factores para el año 2025 son claramente qué es lo que va a ocurrir con la política de los bancos centrales y qué es lo que va a ocurrir con las políticas comerciales. Por el lado de la política de los bancos centrales tenemos que entender que la política fiscal y la política monetaria son dos caras de la misma moneda. Los bancos centrales no imprimen dinero para fastidiar o porque les apetezca, sino porque se lo ha gastado el gobierno previamente. ¿eh? El año 2024 ha sido un año de más de 70 países en periodo electoral. 70 países en periodo electoral, lo podemos entender todos, significa más de 70 gobiernos gastando como marineros borrachos. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar del año 2025? Mayor deuda, como ya ha ocurrido también en el 2024, y mayor monetización, mayor inyección de liquidez, mayor expansión monetaria por parte de los bancos centrales para acomodar toda esa cantidad de deuda y de gasto público que ha aumentado en el año 2024. Por lo tanto, lo que tenemos es
un entorno de crecimiento relativamente pobre. El crecimiento del año 2025 se espera que sea alrededor del 3,3% global, con China ralentizándose al 4,5%, la India ralentizándose al 6%, que no está mal en cualquier caso, Estados Unidos alrededor del 2,5%. Pero lo que eso es un mundo en el que si a Estados Unidos le va bien, el mundo va bien, ¿m? Y si a Estados Unidos le va mal, nos llevamos un susto, ¿m? A pesar de que haya polarización. Fijaos cómo hemos visto que en las últimas partes, en la última parte del año 2024 y ahora continúa, fortísima devaluación del real brasileño, del yuan chino, de la rupia india, del rublo ruso. Lo que estamos viendo es que la predominancia global del dólar no solamente no se ha reducido, sino que se ha aumentado. Es decir, hemos escuchado, seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en estos años, el concepto de la desdolarización. Muchos países emergentes con el objetivo de reducir su dependencia con respecto al dólar. Pues la realidad es que lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Las monedas de los mercados emergentes se han debilitado, el flujo de capitales hacia los mercados emergentes se ha debilitado, especialmente en la última parte del año 2024, y en el año 2025 no podemos esperar grandes sorpresas precisamente por lo que comentaba antes. Un año, el 2024, de fuerte gasto público significa un año 2025 de fuerte impresión de moneda. Por lo tanto, bancos centrales expansivos. Y por lo tanto, el otro factor, política fiscal, política monetaria, ya sabemos que son dos partes de la misma moneda, la inflación. La inflación no es una casualidad, la inflación no es una fatalidad, la inflación es una política. ¿eh? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. No ocurre ni por las guerras, ni por la ruptura de las cadenas de suministro, ni por ningún otro de esos factores. Eso no son causas de la inflación, eso son consecuencias de la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Lo único que puede hacer que los precios agregados suban, consoliden su subida y continúen subiendo es mucha mayor cantidad de moneda emitida de lo que demanda el sector privado. Es decir, que el poder adquisitivo de las unidades monetarias que se emiten es menor. No hay ningún otro factor que puede conseguir que los precios suban, consoliden esa subida y continúen subiendo, que es como se mide la inflación con el IPC. El IPC, el índice de precios al consumo, mide la inflación anualizada. Cuando se reduce el IPC, no se reduce los precios, se reduce el ritmo de subida de los precios. Como siempre cuento yo, si yo engordo 10 kilos un año, engordo 5 kilos el siguiente y engordo 3 kilos el siguiente, no he adelgazado. Bien, pues la inflación es un efecto monetario y por lo tanto el efecto de ese enorme gasto público, la monetización del mismo y con ello la consiguiente depreciación de las monedas con respecto al dólar y con respecto a sí mismas, es decir, la pérdida de su poder adquisitivo, lleva a inflación persistente. Esa inflación persistente es uno de los grandes factores de riesgo del año 2025. Si nosotros miramos las expectativas de crecimiento global, comentaba antes, pues estamos hablando de un crecimiento del G20 del 3,3, un crecimiento de China del 5 más o menos, 4,5, India el 6, 6,5 y los países desarrollados, la Unión Europea un 1,3%, muy bajo, el Reino Unido un 1,7%, muy bajo, en general crecimiento muy bajo. Bien, entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos una política monetaria
que prioriza las inyecciones de liquidez, es decir, monetizar el gasto público emitido en la mayor cantidad posible, a la reducción de la inflación. Bien. El otro gran factor del año 2025 es lo que ya ha ocurrido en el año 2024. Me vais a disculpar que tengo una gripe tremenda, que es la ralentización de Latinoamérica, ¿no? En los países emergentes están creciendo, como comentábamos antes, pues al 4,5-5%. El hecho de que India esté creciendo al 6-6,5% sigue siendo muy potente. Y sin embargo, las expectativas para el año 2025 de los países de América Latina son bastante moderadas. Por un lado, un crecimiento económico en el caso de Brasil y de México muy bajo, prácticamente estancamiento, un crecimiento modesto, pero decente en el caso de Colombia, de Perú, también de Ecuador, estancamiento también en Chile. Y por el otro lado, un gran problema que vuelve a redundar en lo que estábamos comentando antes, déficit fiscal, mayor riesgo monetario, de déficit en general en los países de América Latina. En el caso de Argentina, las expectativas de crecimiento se mueven alrededor del 5%, con lo cual Argentina saldría completamente de la recesión del 2023-24 entre el tercer trimestre y el del 2024 y el cuarto trimestre del 2025. Deuda sobre PIB, fuerte aumento de la deuda en Brasil y en México, un poco menos en el resto de los países, pero en general manejable. No es un año en el que haya un riesgo grande de fortalecimiento de los problemas de solvencia de los países. En el caso de China, nos encontramos con una economía que hemos dicho antes va a crecer entre el 4,5 y el 5%. No está nada mal, ¿eh? Y sobre todo no está nada mal teniendo en cuenta que China está lidiando con el pinchazo de la mayor burbuja inmobiliaria y de construcción de la historia. Jamás ha existido en ninguna economía del mundo una burbuja de ese calibre, que pesaba cuando estalló más del 23% del Producto Interior Bruto, construcción, inmobiliario y tangencial en el Producto Interior Bruto, lo cual demuestra que si va a crecer al 4,5-5% con un problema tan grande de sobrecapacidad industrial y problema de exceso inmobiliario, con esos factores, digamos, de tendencia negativa, no está nada mal crecer al 4,5-5%. De hecho, va a ser, como ha sido en el año 2024, la única economía del mundo que ante un pinchazo de una burbuja inmobiliaria no entra en recesión. Pero no podemos esperar que un problema de sobrecapacidad industrial, de guerra comercial, de burbuja inmobiliaria tan grande como el que tiene China, se vaya a solventar y a revertir en el año 2025. De hecho, como comentaba antes, lo más normal es que siga polarizándose y que por lo tanto la guerra comercial, como se le llama, que en realidad no es guerra comercial, y si queréis os lo explico, continuará. ¿Mm? ¿Por qué no es una guerra comercial? Porque se llama guerra comercial a los países que ponen trabas al comercio. Pero claro, lo que tenemos que ser consciente es que los países, en su inmensísima mayoría, ponen una enorme cantidad de trabas al comercio utilizando la fiscalidad, la legalidad, la inseguridad jurídica y todo tipo de barreras, ¿no? Desde países que exigen que se tenga un contenido local de X% hasta países que impiden la seguridad jurídica con las patentes y la propiedad intelectual, etcétera,
lo normal en el mundo. No son países que tengan apertura comercial total, sino que lo normal es que los países tengan unas enormes barreras al comercio. Los países con mayores barreras al comercio son China, Brasil, Rusia y la India. Casualmente los que, no es casual, los que se han juntado alrededor del grupo de los BRICS. Pero, claro, se habla mucho más desde un punto de vista mediático de los aranceles por parte de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no es que ponga aranceles por fastidiar a los demás. Estados Unidos no puede ser la única casa en el vecindario que tiene todas las ventanas abiertas y todas las puertas abiertas. O sea, no puede ser que Estados Unidos tenga barreras comerciales con la Unión Europea. Cualquiera que viva de vosotros en la Unión Europea se puede preguntar, ¿por qué no veo automóviles norteamericanos por la calle? ¿Por qué no compro carne norteamericana o huevos norteamericanos? Que además los huevos norteamericanos están mucho más ricos. Eh, ¿Por qué? Trabas comerciales. Claro, se ponen trabas utilizando todo tipo de medidas. Y la única manera en la que Estados Unidos responde ante esas barreras de otros países son los aranceles, ¿de acuerdo? Pero los aranceles luego tienen un efecto muy pequeño sobre la economía. Lo sabemos por el periodo 2016-2021 y lo sabemos también porque entre el 2021 y el 2024, la administración Biden ha mantenido y aumentado todos los aranceles de la administración Trump y que antes de la administración Trump, la administración Obama impuso enormes aranceles a los paneles solares, el acero, también la administración Bush, etcétera. Por lo tanto, eso es algo con lo que tenemos que convivir. La evidencia de que el libre comercio tan deseable y que todos estamos a favor de ello, no es la norma. La norma es que los países en general tienen una idea de que les parece una buenísima idea exportar mucho, pero no les gusta tanto importar. Claro, cuando le pones barreras a los que importan, a los que exportan hacia tu país, pues obviamente eso también afecta a tus exportaciones. Eso es parte de esa polarización global, ¿no? Hay una salida de capitales, salida de empresas desde China que se están yendo hacia otros países, la India es un gran beneficiario, y a la vez también se están poniendo barreras comerciales ante lo que se percibe como una economía, la China, que en vez de haberse abierto al nivel de seguridad jurídica, seguridad inversora y seguridad comercial que tienen los países desarrollados, en los últimos años lo que ha hecho fundamentalmente ha sido cerrarse. Bien, si seguimos con el entorno de macro global, hablábamos de inflación persistente. Efectivamente, los niveles de inflación son muy elevados y eso perjudica claramente a la clase media y a las personas que perciben un salario y tienen sus ahorros en depósitos. Los niveles de inflación son más elevados a nivel global en los países subsaharianos, en la América Latina, en el este de Europa y luego ya pues en lo que son los MENAs, ¿no? El Medio Oriente y el norte de África. Pero a nivel global estamos hablando de una inflación en el año 2025 superior al 3%. Y eso desde luego es, es preocupante porque la inflación no es algo bueno, no existe el concepto de la inflación deseable, ¿no? Siempre se dice que viene bien un poco de inflación. La razón por la que se dice que viene bien un poco de inflación es la misma que cuando uno tiene unos kilos o más dice, pues yo me veo bien, ¿no? No, no existe el concepto de la inflación buena. La inflación no deja de ser una manera de disfrazar los desequilibrios estatales
y empobrecer lentamente a las personas que reciben un salario y que reciben sus ahorros y que tienen sus ahorros en depósitos. Por lo tanto, hay que ser conscientes de ese riesgo de inflación persistente. Luego, en cualquier caso, en el año 2025, aunque tenemos inflación persistente, hay que ser muy consciente de que los bancos centrales van a continuar bajando tipos ante la ralentización del crecimiento económico. Por lo tanto, en general, va a ser un año de políticas monetarias expansivas con bancos centrales bajando tipos, pero no tan rápido como mucha gente esperaba porque había expectativas demasiado benignas sobre la inflación, ¿no? Muchas veces hay expectativas de reducción de inflación que vienen exclusivamente porque estábamos acostumbrados a tener baja inflación. Pero bueno, vemos como en Estados Unidos, con un crecimiento del 2,5%, pues la inflación se puede mover en el año 2025 alrededor del 2,5%, ¿no? Los países, y hablábamos antes del crecimiento de China y de su posición. Bueno, una de las grandes ventajas que tiene China es una inflación muy baja, el 1,7%. Y es muy importante, por lo tanto, que China no lleve a cabo un gigantesco plan de estímulo fiscal y monetario, porque entonces dispararía la inflación. En el resto, vemos que los grandes polos de, digamos, crecimiento por debajo de las expectativas son la eurozona y América Latina. Pero si lo veis, el mundo se está dividiendo entre países con seguridad jurídica, seguridad inversora y libertad de capitales y países con menos seguridad jurídica inversora y con control de capitales. Básicamente, eso es lo que está ocurriendo en esos dos grandes polos que se están conformando a nivel global. El caso de China que comentábamos antes es paradigmático porque habréis escuchado muchos esta idea de que los países conformados alrededor del universo BRICS, ¿no? Tienen el objetivo de lanzar una moneda común. Es imposible. Es absolutamente imposible, ¿no? Es absolutamente imposible porque sería transferirle a los ciudadanos chinos las políticas inflacionistas de Brasil, de Rusia, de India o de Sudáfrica. Por lo tanto, lo más probable, ¿no?, es que lo que veamos es una mayor utilización de la moneda nacional china en los países con los que comercia y financia que una creación de una moneda aparte. ¿Eh? Y esa polarización que yo comentaba antes es la polarización de dos financiadores. En realidad, si lo piensas, no es no son dos modelos antagónicos de crecimiento económico, son tanto China como Estados Unidos modelos de capitalismo, eh, claro, ¿no? Sino modelos de búsqueda de financiación, y de ser financiadores diferentes. Estados Unidos como gran financiador a través del dólar y del sistema SWIFT, China a través de préstamos a países que tienen menor seguridad jurídica de lo que normalmente nos imaginamos, ¿no? Por lo tanto, nos enfrentamos a un año de inyecciones de liquidez muy potentes, de polarización mundial muy importante, y el factor geopolítico, sin embargo, cada vez pesa menos en los mercados financieros y en la economía global. Porque muchas veces uno piensa, bueno, con la cantidad de guerras, con la cantidad de conflictos que hay entre los países, ¿cómo puede ser que la economía y los mercados financieros estén eh, teniendo un comportamiento, pues francamente, sorprendentemente positivo? Bueno, pues fundamentalmente porque
los conflictos geopolíticos, primero, no generan inflación en las materias primas. Lo que hacen es poner un suelo en el precio de las materias primas, pero no ponen techos. Más importante todavía, los conflictos geopolíticos cada vez tienen menos importancia cuando lo que mueve el Producto Interior Bruto de muchos países, lo comentábamos antes, es un fuerte aumento del gasto público y de la deuda pública, es decir, más inyección de dinero. No es ninguna sorpresa, por lo tanto, que en ese entorno, a pesar de conflictos geopolíticos, el petróleo no suba y con conflictos geopolíticos se dispare el oro. En realidad lo que estamos viendo es eh, mm, una enorme erosión del poder adquisitivo de las monedas globales. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar del año 2025? Por supuesto que va a haber aranceles, por lo que antes comentaba. Pero los aranceles Estados Unidos los va a utilizar para negociar. Si se negocian términos más adecuados para el comercio, se eliminarán los aranceles. Si no, habrá aranceles y eso puede suponer alrededor de 380 mil millones más de perdón, de dólares de ingresos fiscales para Estados Unidos. China es muy probable que absorba esos aranceles porque siempre lo ha hecho. ¿M? Tiene una, como tiene una enorme sobrecapacidad industrial y además tiene una economía muy cerrada, tiene la capacidad de absorber completamente los aranceles dentro de la estructura de costes de las empresas. La Unión Europea puede cambiar el entorno de aranceles a cambio de mayor inversión en defensa. ¿M? Y eso es algo que está limitado, desde luego, por los grandísimos problemas fiscales de Francia, España y otros países, ¿no? En la Unión Europea tenemos que ser conscientes de que tenemos a los dos motores de la Unión Europea, Francia y Alemania, gripados. ¿M? Francia con un enorme problema fiscal, con un déficit fuera de control que además no tiene ningún tipo de crecimiento, y lo mismo está ocurriendo con Alemania. Alemania, un país que tiene un motor industrial que ha sido el motor de crecimiento del sector manufacturero europeo durante muchos años y que con una política eh, energética miope y con una política exterior bastante poco efectiva, lo que ha conseguido fundamentalmente es dañar a ese motor, y tanto el automóvil como la industria en general están muy, muy perjudicados. Porque claro, cuando la Unión Europea ha puesto como objetivo fundamental la eliminación del vehículo con motor de combustión fósil, en ese mismo instante le ha regalado a China el futuro de la movilidad en Europa. Porque en cuanto a acceso a tierras raras, en cuanto a tecnología, en cuanto a competitividad industrial, obviamente China sobrepasa a Europa en su capacidad de construir vehículos eléctricos muchísimo más baratos y, por supuesto, muchísimo más eficientes en cuanto a, a las baterías, etcétera. Eh, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta de lo que hemos hablado de la inflación, y parte de lo que crea la inflación es un gasto público creciente que crea una deuda creciente. Y lo que podemos esperar para el año 2025 es volatilidad en los mercados, y lo estamos viviendo ya en el mercado de bonos, nada más empezar el año, eh, porque un montón de países van a tener que refinanciar la deuda que emitieron durante el año 2020 con ese famoso mensaje de hay que hacer todo lo que se pueda y ya se lidiará con las consecuencias.
que decía el Fondo Monetario Internacional, pues aquí están las consecuencias, ¿eh? Grandes refinanciaciones de deuda, muchos países emergentes teniendo que refinanciar deuda en dólares y por lo tanto les va a costar más en tipo de interés y les va a costar más en la moneda que tienen que comprar y por supuesto ese muro de vencimientos también supone riesgos de turbulencias en el mercado de bonos como estamos viendo en estos días. Así que no es ninguna sorpresa que empecemos el año 2025 con un dólar mucho más fuerte, a pesar de los desequilibrios fiscales que tiene Estados Unidos, muy importantes. Pero claro, si Estados Unidos, con la nueva administración, lleva a cabo el acuerdo que se llegó a finales de mes de diciembre y reduce en 2,5 billones de dólares el gasto público, claramente eso significa que la oferta de dólares global va a ser menor, es decir, se van a poner menos dólares en circulación y por lo tanto el dólar se va a mantener relativamente fuerte o estable. Y por supuesto, la pérdida de poder adquisitivo y las necesidades de refinanciación con mayores tipos del resto de los estados suponen también que el oro se mantiene fuerte con respecto a otras monedas. Las condiciones financieras, por lo tanto, van a ser extremadamente laxas, extremadamente laxas. Hay una decisión concertada por parte de todos los bancos centrales del mundo de que no haya una crisis. Y crisis no va a haber. Lo que pasa es que vamos lentamente, vía inflación y vía deuda, eh, más hacia lo que se llama eso del estancamiento secular, ¿eh? Un crecimiento muy bajo, con baja productividad, pero por lo menos en el que no hay una fuerte crisis. Al final, una crisis no deja de ser nada más que la manifestación de un exceso previo. Ese exceso previo lo puedes lidiar rápidamente con una crisis y después salir con un crecimiento muy potente, o disfrazar los riesgos que se han acumulado y por lo tanto zombificar un montón de aspectos de la economía. Bien, pues lo que vamos a tener va a ser eso, vamos a tener condiciones financieras muy laxas, bancos centrales muy orientados a esa mejora, a disfrazar o por lo menos a mitigar cualquier tipo de riesgo crediticio y monetario que se pueda generar en el mercado. Por eso, crecimiento pobre, China en ralentización, que es el mayor importador de materias primas. Las materias primas, ojo con las expectativas de revalorización del precio de las materias primas industriales y energéticas, ¿no? El gran factor probablemente positivo del año 2025 probablemente sea que el riesgo geopolítico baje mucho, porque en vez de continuar con un proceso de financiación de un montón de conflictos bélicos por todo el mundo, si se empieza a retirar apoyo a algunos de esos conflictos, es muy probable que o se terminen o, desde luego, decaigan en cuanto a su impacto global. Así que, básicamente, eso es lo que yo os quería contar. Nos enfrentamos a un periodo en el que seguimos en esa fase de polarización, de división entre dos grandes financiadores de la economía, Estados Unidos y China. China con su gran talón de Aquiles, que es la sobrecapacidad y el problema del sector inmobiliario. Estados Unidos con su gran talón de Aquiles, que es el endeudamiento. Y la Unión Europea con el problema de Francia y de Alemania. Latinoamérica creciendo muy por debajo de su potencial, Asia liderando el crecimiento global y un entorno, digamos, que en el que la incertidumbre es bastante menor. Hay muchas más certidumbres que incertidumbres. Sabemos que
se va a hacer todo lo posible por evitar una crisis. Sabemos que, por lo tanto, eso puede mantener la inflación persistente y sabemos también que el enorme aumento de gasto público de 2024 va a llevar a muchas mayores inyecciones de liquidez por parte de los estados. Así que eso es un poco lo que yo os quería comentar. Me he excedido un poco, pero como estoy encantado de escuchar vuestras preguntas, pues aquí estoy para lo que queráis. muchísimas gracias, Daniel. En el chat hay ya muchas preguntas. Hay algunas, agrupándolas, hay algunas en torno a Trump y qué pasa o qué puede pasar en torno, que no está muy claro qué es lo que va, cuáles son las medidas que vaya a tomar, pero preguntan en torno a el cambio de lo que se ha hecho en la época de Biden en Estados Unidos y lo que afectó eso al mundo y el impacto que puede haber por el cambio a lo que va a hacer Trump. En concreto también con Canadá y México, algunas de esas preguntas. Bien. Vamos a ver, yo creo que lo que va a pasar con Trump, lo bueno que tiene es que sabes exactamente qué es lo que va a pasar, porque lo has vivido 2016, 2021. ¿M? Y yo creo que eso es muy importante para quitarle eh, las aristas por el lado del exceso de optimismo y por el lado del exceso de pesimismo, ¿no? Por supuesto que va a ir a Canadá y a México y les va a decir, aquí o se negocia o tenemos un problema. Por supuesto, cualquier persona que conozca Estados Unidos sabe que hay un gravísimo problema de entrada constante de inmigración ilegal desde Canadá y desde México, y no solamente de inmigración, sino de tráfico de drogas, de armas y de personas. Bien, fíjate qué casualidad que en el momento en el que ganó las elecciones Donald Trump y dijo que iba a poner enormes aranceles a Canadá y a México, pasaron dos cosas. Tres, de hecho, voy a decir. Número uno, ¿m? En cuanto dijo la amenaza, México sorpresivamente encontró el mayor alijo de drogas de la historia y metió en la cárcel a la mayor banda de tráfico de personas. Sorpresa. Canadá, sorpresivamente, redujo el flujo de inmigrantes de Canadá hacia Estados Unidos en un 25%. Y, también sorpresivamente, Justin Trudeau dimite. Bueno, pues lo que quiero decir es que Donald Trump es un negociador. Yo he tenido la oportunidad de verle dos veces. Un negociador. Y un negociador, por supuesto, con el puño encima de la mesa porque sabe que puede y porque debe, porque él no necesita el superávit comercial. Los que necesitan superávit comercial son México, Canadá y China. Por lo tanto, vamos a tener una política muy parecida a la que tuvimos entre 2016 y 2021 y muy importante, que Joe Biden no cambió en prácticamente nada, en prácticamente nada. ¿En qué vamos a ver cambios con respecto a Joe Biden? En su posicionamiento con respecto a Irán, en su posicionamiento con respecto a Ucrania, es decir, en su posicionamiento con respecto a los temas geopolíticos en los que hay una cantidad de dinero de Estados Unidos que no tiene ningún sentido que se esté dedicando, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Hay hay preguntas también que comparan la posibilidad de que lo que pasó en el 2008 de una manera u otra se repita o que haya alguna similitud entre la subprime y lo que pasó en el 2008 y lo que pueda pasar ahora. En concreto también comentado con la crisis inmobiliaria en China y de alguna manera si eso podría darse una crisis parecida o por otro vehículo, como pregunta Neri Sí. Fernando Arango. A ver, poderse dar se puede dar, ¿no? Pero tenemos que recordar, y si queréis más detalles, os recomiendo mi libro La Gran Trampa, que la crisis del 2008 no se dio por por las hipotecas subprime. Si hubiese sido por las hipotecas subprime, la crisis de 2008 hubiese durado 3 días. Y estoy exagerando. ¿M?
¿Por qué? Porque no se genera una crisis por un activo que pesa menos del 6% en el balance de la banca. ¿Mm? No se crea. ¿Mm? Eso puede hacer que bajen los valores, el precio de las acciones de los bancos, pero no se crea una crisis. ¿Cómo se crea una crisis? Una crisis se crea cuando se toma demasiado riesgo en un activo en el que piensas que no hay ningún riesgo. ¿Mm? ¿Vale? El problema no fueron las subprime, eso fue la gota que colmó el vaso. ¿Eh? El problema que era cuando tú tomas demasiado riesgo en algo que piensas que no hay ningún riesgo. Si yo a vosotros os digo, tenéis que poner todo vuestro dinero en Nvidia o en Bitcoin, diréis, este tío está loco. ¿Mm? Pero lo más importante, no lo haríais. ¿Mm? Más importante todavía, no lo haría el mundo entero. ¿En qué se genera una crisis? En un activo en el que piensas que no hay ningún riesgo y por lo tanto acumulas muchísimo riesgo. Los precios de las casas nunca bajan, los bonos del tesoro están garantizados, ¿sabes? ¿Por dónde puede saltar una crisis? Por los bonos del tesoro. Mira cómo está pasando en Inglaterra, cómo está pasando en Japón. ¿Eh? ¿Por dónde salta el problema de tomar demasiado riesgo en un activo que piensas que no tiene ningún riesgo y sin embargo tiene bastante? Por ahí. Entonces, no creo, no vamos a tener una crisis como la de 2008. ¿Mm? Lo que estamos teniendo es una crisis en la que se va diluyendo ese riesgo, ¿m?, vía inflación y vía monetización del problema. ¿M? Veo aquí en el chat que decía alguien que la crisis inmobiliaria en China que no ha tenido el impacto tan grande. Ayuda mucho que no te puedas enterar. ¿Sabes? Claro. O sea, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no sé si lo sabéis, pero en China lo que pasó en España con ¿cómo se llamaban? Las preferentes, ¿m?, le ha pasado a centenares de millones de ahorradores chinos que han perdido todos sus ahorros porque los tenían en papel comercial de las empresas inmobiliarias. ¿Quién se ha enterado? Nadie. O sea, no es que no esté pasando, es que no te enteras, que es otra cosa muy distinta. Efectivamente. Eh, Hay una pregunta eh, sobre Ecuador Sí. y César Andrés Madrid nos dice que usted, por ti, Daniel, ha indicado que habrá recesión para el Ecuador y un contexto de inflación global. Y pregunto, ¿cómo podría disminuir estos impactos en mi empresa? ¿Qué alternativas para un flujo de caja aceptable podría tomar? Una empresa que estés muy expuesta a Ecuador. Es desde Ecuador la pregunta, es una empresa que está en Ecuador. Es una empresa que está en Ecuador. ¿Cómo mitigarlo? Pues lo mejor es lo que ya probablemente estoy convencido que están haciendo, que es controlar el capital circulante y no caer en la trampa del endeudamiento a corto plazo. Estoy seguro que la persona que ha hecho la pregunta ya está implementando esa política. No puede hacer mucho más. ¿M? No puede hacer mucho más. Obviamente, el otro día estaba yo en una gira por países de Latinoamérica y me decía un señor que le habían recomendado maximizar sus ingresos en dólares. Y digo, sí, bueno, claro, pero eso no se lo puede. Gracias, ¿eh? Eso me parece estupendo, pero yo no le voy a recomendar a usted algo que es una entelequia si su actividad es día a día con empresas que están utilizando la moneda. Hombre, Ecuador tiene una ventaja, ¿eh?, que no tiene Banco Central. Por lo tanto, lo bueno que tiene, o sea, no tiene Banco Central que no puede imprimir moneda, ¿no? Está dolarizado. Eso es muy importante, importantísimo, porque la razón por la que Ecuador no está hoy como Venezuela, como Cuba y como Nicaragua es exactamente y solamente por esa. ¿M? Entonces, también tiene que ser consciente desde el punto de vista positivo de que tiene un gran aliado en Ecuador, que es el no tener a un banco central que
el gobierno pueda manipular para que disfrace sus desequilibrios fiscales. Muchas gracias, Daniel. Hay varias preguntas sobre Argentina, sobre qué te parece el plan de Milei para el 2025 y respecto a lo que ya se ha hecho en Argentina en el último año con Milei, cómo se ha reducido el riesgo país, eh, y qué estrategias se han aplicado en Argentina para llegar a ese punto. Imagino también que con intención de si eso puede ayudar a otros países. Yo creo que lo que ha pasado en Argentina ha sido la demostración empírica de que lo que nos han estado contando durante tantos años era falso. ¿Mm? ¿Qué se decía? No se pueden hacer medidas drásticas, hay que hacer medidas graduales, hay que ser cauteloso, hay que... eh, no se puede hacer una reducción del gasto público porque aumenta el desempleo, etcétera, etcétera. Y lo que ha demostrado Javier Milei es que las medidas que funcionan son las que son quirúrgicas, urgentes e innegociables. Y lo ha demostrado de manera tan brutal que cierra el año 2024 con menor pobreza de la que dejó Cristina Fernández de Kirchner y de la que dejó Alberto Fernández, cierra el año 2024 ya creciendo la economía de manera potente en el tercer y en el cuarto trimestre y por lo tanto abandonando la recesión y, eh, y por supuesto reduciendo el riesgo país, el agujero cambiario y saneando poco a poco al Banco Central. Lo importante viene ahora, en el año 2025, que son las medidas para limitar al Banco Central en su capacidad de emisión monetaria, las bajadas de impuestos y la atracción de inversiones para que la economía se ponga de nuevo en marcha, ¿no? Pero vamos, yo creo que ha sido una sorpresa positiva hasta para las personas que estábamos seguros de que iba a ir funcionar bien. Ha sido mucho más positivo de lo que se imaginaba uno. Gracias, Daniel. Hay, hay una pregunta sobre la inteligencia artificial y Sí, qué efectos ves que generará la entrada de la inteligencia artificial, porque dice Daniel Vargas, no solo cambia las reglas del juego a nivel de la moneda digital, política monetaria, sino que también tiene un impacto directo en la economía mundial, el desempleo. sí. La inteligencia artificial no destruye empleo, no destruye ningún tipo de empleo. De hecho, los países, si vas a Corea del Sur, es un país completamente dominado por la inteligencia artificial en todo, no solamente tiene muchísimo menos tasa de paro que los países de nuestro entorno, sino que además tiene muchísima menos tasa de paro en los sectores que llamamos de baja cualificación. Cualquiera de vosotros, primero, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a hacer? No, la inteligencia artificial yo siempre digo que no es el futuro, es el pasado. Cualquiera de vosotros que no esté utilizando todos los días, todo el rato para vuestro trabajo, Perplexity, Grok o cualquiera de estas inteligencias artificiales, está ya en el pasado. ¿M? Por lo tanto, a mí me parece muy importante darse cuenta y cuando utilizas la inteligencia artificial con regularidad, te das cuenta precisamente por qué la inteligencia artificial no va a destruir tu puesto de trabajo ni va a destruir nada de nada, ¿no? Porque la inteligencia artificial solamente funciona como acompañamiento a tu proceso de aprendizaje, de creación y de formación como persona. ¿Y por qué la inteligencia artificial no destruye empleo entre las personas de baja cualificación? Porque es la primera revolución tecnológica de la historia, ¿m? Que no requiere de formación específica. Te acordarás, os acordaréis, el que ha hecho la pregunta, de la revolución del Excel y del Lotus. Todas esas revoluciones requerían de una formación específica. Los que peinamos canas, nos acordamos de cuando ponías en tu currículum vitae,
curso de Excel, avanzado, ¿sabes? Cosas de la vida, ¿eh? Cosas de viejos. Lo que te quiero decir es lo siguiente. La diferencia con la inteligencia artificial, cualquiera de vosotros que la hayáis utilizado, que las hayáis utilizado, porque son miles, yo utilizo muchas a la vez, porque además lo más importante que tienes que dar cuenta es que la inteligencia artificial de la empresa A tiene el sesgo con el que se le ha informado a esa inteligencia artificial, ¿no? ¿Eh? Eh, Esto también es importante. Es muy interesante ver el sesgo político de las inteligencias artificiales. ¿Eh? Pero me da igual. La inteligencia artificial no requiere que tú hagas un curso avanzado de inteligencia artificial. Lo único que requiere es que sepas hacer preguntas. ¿Cuál es el problema de todos los que, como nosotros, nos hemos formado en la tradición de la formación reglada y en la forma de comunicarnos histórica en las relaciones laborales? Que no sabemos hacer preguntas. ¿Por qué? Porque históricamente lo que tú haces es recibir una orden del jefe, ¿eh? Interpretarla y hacerlo de la manera más adecuada a lo que interpretas de esa orden. La inteligencia artificial no funciona así. La inteligencia artificial le tienes que hacer la pregunta absolutamente específica y correcta. Por eso, la inteligencia artificial crea tres tipos de personas. ¿Vale? Número uno, la persona que dice vamos a morir todos y se va a acabar el empleo. ¿Eh? No. ¿Mm? Número dos, los listos. ¿Eh? Que dicen, yo la he utilizado y no funciona. ¿Mm? Claro, no funciona porque no sabes hacer preguntas. No sabes hacer preguntas. Pones, dime los países que más crecen en el mundo. Y claro, la inteligencia artificial no sabe de qué es ese crecimiento. La inteligencia artificial no sabe de lo que estás hablando. Estás haciendo una pregunta completamente desinformada, ¿no? Eh, por lo tanto, no le temas a la inteligencia artificial, témele a la estupidez humana. ¿Mm? Esa es ese es el problema. ¿Mm? La inteligencia artificial no solamente no destruye empleo y no tiene. Y la inteligencia artificial, con respecto. Lo que tú dices es con respecto. Es la utilización de la inteligencia artificial para el control social con la utilización de la moneda digital. Me parece que había dicho en la pregunta. Eso ya es otra cosa. ¿Eh? Eso ya es un sistema autocrático. Es lo que pasa en China, como bien sabes, en donde tienes unos créditos sociales en los que se te vigila pues, por lo bueno o lo mal ciudadano que eres, y eso implica que tengas más acceso o menor acceso a crédito, a subvenciones o a beneficios fiscales, etcétera, y todo dentro de una moneda digital en la que se sabe exactamente qué es lo que compras, qué es lo que vendes, qué multas tienes y qué es lo que has pagado tarde, etcétera, ¿no? Eso, eso es imposible de implementar en países y en democracias liberales como son las nuestras, pero hay que luchar para que no se implemente, por supuesto. Muchas gracias, Daniel. Hay una pregunta muy interesante. Hay muchas, pero si te parece queda poco tiempo, o sea que vamos a hacer dos que no tenemos a tiempo. Hay una pregunta sobre Colombia. La pregunta la Sí. hace Diego Alejandro y es, me encantaría saber qué concepto de gobierno se tiene de cara al exterior sobre Colombia y Gustavo Petro, pues tiene números positivos como el nivel de empleo y otros, pero tal vez otros no tanto, como por ejemplo el aumento de costos de combustible y demás. Yo creo que en general la percepción a nivel global del gobierno de Petro es más de una oportunidad perdida, ¿no? Eh, por un lado, es una bendición para Colombia que no haya podido llevar a cabo su plan monetario de utilizar al Banco Central y las reservas del Banco Central para disparar el gasto público. Eso ha sido una bendición. Por otro lado, también es una bendición que no haya podido llevar a cabo la expropiación de los planes privados sanitarios. Eh,
Pero en general, lo que estamos viendo es que Colombia es una economía que tiene un crecimiento que es relativamente positivo, pero el gran problema es la inflación y que no está haciendo nada para eh, facilitar que la apertura comercial y la apertura económica pues reduzca esa inflación, ¿no? Pero desde luego yo diría que esa es más bien una oportunidad perdida, ¿no? Gracias, Daniel. Pues si nos permites, aunque es justo la hora en punto, dejamos Sí, la sí, última pregunta. claro que sí. Y esta última pregunta, decías al principio, no hay preguntas malas ni preguntas difíciles. A ver, esta es casi de bola de cristal. Juan Pablo Franco pregunta, ¿en qué recomendaría usted invertir y diversificar en 2025? Bueno, yo creo que depende de tu nivel y tolerancia de riesgo, por supuesto, que eso es lo más importante, y de para qué estás invirtiendo. No es lo mismo una persona con 57 años como yo, que no sé la edad que tenga la persona que me ha hecho la pregunta. No es lo mismo. Si eres una persona joven, tienes que tomar mucho más riesgo. Por lo tanto, si eres más joven, más renta variable, y lo que yo le recomiendo a todo el mundo siempre es que tenga renta variable norteamericana, dólar y oro en general. Y luego, y evitar los bonos soberanos. Qué bueno. Bueno, pues clarísima y directísima la respuesta como tu exposición. Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un tiempo contigo extraordinario. Solo hay que ver el chat, el número de preguntas, los comentarios elogiosos hacia ti. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Maravilloso. Excelente, muchas gracias. En definitiva, muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Y es un gusto contar contigo y particularmente en este momento que arranca el año y que todos estamos con buenos propósitos y también con incertidumbres en lo que viene por delante. Nos has dado un panorama muy claro de lo que viene. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo estaba encantado. Muy buenas preguntas, muy buenos comentarios y la verdad es que siempre es un placer. O sea, que tengáis un gran, gran, gran año y un auténtico gusto estar con todos vosotros. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.